Importantísimo ver toda esta cantidad de asistentes a esta jornada que muestra que no nos habíamos equivocado cuando pensamos en que se necesitaba una jornada fundamentalmente de reflexión sobre todas estas modificaciones legislativas que nos hacen cambiar un poquito la mirada. Yo antes que nada quiero agradecer muy especialmente al doctor Eduardo Petillani, y en él a la Suprema Corte, que acompañó esta iniciativa, pero además que con el cúmulo de tareas que él tenía previstas, y así no me las reprocha, decidió inmediatamente que le interesé en el tema y sabiendo lo que él aprecia, sabe y le interesa, el tema de familia, inmediatamente aceptó venir a compartir, no solo a acompañar esta organización, sino a compartir estas primeras palabras como para mostrar que tanto la Procuración como la Suprema Corte estamos ocupados y preocupados, o preocupados y ocupados, en ver cómo podemos ir considerando las distintas reformas legislativas en las cuales se ven hoy en esta situación y que afecta al fuero de familia, a los señores camaristas, a los defensores, a los asesores, en cuanto a la interpretación y cuando tienen que decidir, de acuerdo al rol, cómo compatibilizar estas leyes y estas reformas. Por lo tanto, voy a hacer unas breves consideraciones para entrar en materia. No es mi idea más que saludarlos, darles la bienvenida. Después el doctor Petillani va a decir unas palabras y después están los paneles de conferencistas, que son los que seguramente nos van a aclarar un poco el panorama que tenemos que ver. Quiero agradecerle también muy especialmente al doctor Berizonce, que también me han, con euforia, me han dicho que también, con múltiples compromisos, sin embargo, decidió que nos iba a acompañar y darnos su interpretación de este tema que sabemos maneja y muy bien. Así que muchas gracias. Y a todos los panelistas, conferencistas, un especial agradecimiento. En nombre mío y de la Suprema Corte y del equipo que trabajó para organizar estas jornadas, porque para nosotros es elemental contar con aquellos que estudian los temas, que podemos compartirlos, que podemos reflexionar y tratar entre todos ver cómo podemos desempeñar mejor, cada uno desde su rol, cuando tiene que acomodar la legislación y resolver. Las modificaciones legislativas, como por supuesto ustedes saben, fueron introducidas por un lado al Código Procesal Civil por la Ley 13.634 en los procesos de familia y aquellos que involucren los derechos de los niños. Todo ello en un contexto signado por el desarrollo de la protección de los derechos humanos y en particular los derechos sociales, cuya constitucionalización impregna, y eso creo que sin lugar a dudas, allí creo que ninguno tenemos dudas, al derecho de familia e impone estándares específicos de tutela acorde a las problemáticas propias de las mujeres y los niños. El dispositivo legal responde, por un lado, al acompañamiento necesario que desde la justicia debe instrumentarse para garantizar el sistema implementado por la Ley 13.298, que muchos dolores de cabeza nos dio cuando recién se sancionó. Y la 26.061, y es evidente que surge de la ampliación de competencias que se asignaron a los órganos jurisdiccionales llamados a intervenir en este fuero especial. Por otra parte, también introduce una modificación estructural porque abandona la composición colegiada del órgano juzgador, conservando en principio la oralidad para aquella diseñada en la Ley 11.453, pero con modificaciones procesales cuyo alcance e incidencia sobre los distintos actos que enmarcan el proceso creo que es muy necesario desentrañar. Bueno, con el objeto de contribuir con ustedes en esta tarea es que organizamos esta jornada y realmente respondiendo muy especialmente a las inquietudes que nos presentaron defensores civiles y asesores
y con el, sabemos, imprescindible acompañamiento de la jurisdicción, que no solo se evidencia en la participación en las disertaciones previstas, ustedes habrán visto el programa, sino también, como recién decía, por el compromiso que asumió la Suprema Corte para acompañar esta iniciativa y brindarnos todo lo que se necesitara para poder concretar esta actividad. No hay duda que somos conscientes del impacto y a la vez, vaya redundancia, de las dudas que el esquema legal plantea, provoca, y con esta actividad solo pretendemos contribuir en el proceso de reflexión y análisis que como integrantes de un fuero especial nos aúna en la búsqueda de consensos que tornen más previsible el sistema, pero por supuesto sin desmedro de la propia reflexión individual que cada profesional desarrolla a la hora de actuar la norma en el rol que le ha tocado en el proceso. Agradezco la participación de todos ustedes y espero que esta sea tal vez la primera de varias jornadas que podremos realizar a medida que avancemos en las reflexiones y encontremos necesidades de converger en cuestiones puntualmente de consenso para llevar mejor la tarea que cada uno tiene que realizar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Lamentablemente la doctora Kogan no ha podido estar presente como era su deseo y me ha encomendado esta posibilidad de acompañarlo, que yo acepté con cierto desagrado, como cuando a veces uno recibe una carga así momentánea e inesperada, pero con mucho agrado desde el punto de vista de la temática y de la calidad de esto que se ha preparado. Realmente acá yo diría, de alguna manera, aquel dicho de traductore traditore, es decir, acá podría aplicarse el introductore traditori, porque realmente no tengo un conocimiento preciso de todo aquello que se va a debatir. Sí, un conocimiento genérico, y veo que el interés de los temas realmente va a ser para ustedes realmente muy importante. Ante todo debo destacar la calidad de quienes van a intervenir, a muchos de los cuales conozco, algunos no conozco, pero sobran títulos, y particularmente el doctor Berizonce, que creo prestigia cualquier jornada en la que pueda participar por una trayectoria que yo diría ya lleva no solamente los años de estudio, sino los años de experiencia. Después de la muerte del maestro Morelo, creo que él es uno de los que lleva ese legado, no solo de ser discípulo, sino de llevar la inquietud y el espíritu del pensamiento que durante tantos años sustentó el maestro Morelo. También, bueno, en este caso particular, me complace que existan algunos, la doctora Rotonda, la doctora Fernández, que son coterráneos, es decir, de Mar del Plata, integran la Cátedra de Derecho de Familia, y también yo conozco la calidad de sus intervenciones y me complazco en que ustedes puedan compartir también las reflexiones de ellas, que seguramente van a ser muy sustanciosas. Yo diría, frente a la variedad de temas que se tratan, lo importante es la actualización en algo tan cambiante, yo diría tan sustancialmente cambiante como ha sido el derecho de familia en estos últimos tiempos. Es decir, en ninguna otra rama del derecho, en mi criterio, ha experimentado y experimenta los profundos cambios que se están dando en el derecho de familia. De todas maneras, cabrá con el tiempo ver cuál es el tenor de estos cambios, si estos cambios resultan avances sustanciales, hay que ahondar todavía en alguno de ellos, hay que reanalizar alguno de ellos, pero lo que sin duda existe es un movimiento, yo diría sociológico primero y jurídico consecuentemente respecto de todos estos cambios.
Es decir, las transformaciones de la sociedad han ido acompañando todo este cambio del derecho. Y fíjense que en aspectos sustanciales, en muy pocos años, calculen ustedes que el derecho de familia es algo que, bueno, arranca muy antiguamente. Podemos hablar del Código de Hammurabi, podemos hablar del derecho romano y recién la Revolución Francesa. Son hitos que van estableciendo verdaderos, digamos, estaciones en el tránsito del derecho de familia. Pero particularmente este último siglo, a partir sobre todo del auge del constitucionalismo social, y después de la recepción en nuestro derecho particular, es decir, esto se produce aproximadamente por 1920, nuestro derecho experimenta esa irrupción a raíz de una transformación de una constitución con un contenido social que contempla toda la importancia de la familia, como la Constitución de 1949, luego dejada de lado, querida sintetizar en el artículo 14 bis con mucha mezquindad, pero que renace con una potencialidad enorme que sin duda la ha sabido detallar y destacar un maestro también como fue el doctor Vidar Campos, cuando habló del proceso de constitucionalización del derecho de familia, y claramente nos indicó que el derecho de familia evolucionaba ya de un derecho netamente privado hacia un derecho con un contenido fuertemente también publicizado, es decir, sin ser derecho público, con mucho contenido de derecho público. Y evidentemente esto refleja el interés de la sociedad por una institución que hace a su esencia y a la esencia de su desenvolvimiento. Fíjense, por ejemplo, todo el proceso de afirmación de los derechos de la mujer, que de alguna manera ha concretado aquello que vislumbraba ya Vélez Sarsfield con su clarividencia, cuando decía en el comentario o en la nota del artículo 305 del Código Civil que ya veremos, cómo esta evolución, digamos, del derecho nos va a llevar a la ocupación de un papel mucho más destacado por la mujer y va a llevar a su plena el pleno reconocimiento de su personalidad en todos los aspectos del derecho. Y eso ya lo decía al redactar el Código Civil, vislumbrando que iba a existir esta evolución y que él ya la entreveía por aquellos años. El otro tema importante es, obviamente, la priorización de los derechos del niño, es decir, esta colocación del niño como, yo diría, preocupación sustancial de la sociedad, por prever también el futuro de la propia sociedad a través de esos primeros años, esos años que son tan ricos en desarrollo, en aprendizaje, como son los años donde comienza a forjarse una personalidad y donde, bueno, debe cuidarse que esa personalidad pueda forjarse con total libertad y acompañándolo para evitar que tenga todos los problemas que puede tener, digamos, esa potencialidad que a la vez también implica de alguna manera debilidad, desde el punto de vista del desarrollo y del aspecto físico de la persona. El otro tema que también y es propio de estos años, aunque creo que lleva algo que es también característico del ser humano, lamentablemente, y que lo seguimos viendo y expresando a través de muchos hechos que se van sucediendo, es el hecho de la violencia. Violencia que para desterrarlo, para combatirla, el mejor lugar es la familia, pero la familia también implica un centro donde muchas veces se ejerce la violencia. Violencia que generalmente se ejerce contra los chicos, se ejerce contra la mujer, en algunos casos entre los integrantes de la familia. Pero es otro tema que preocupa y que preocupa mucho, y esto, bueno, también ha determinado el movimiento del derecho para atender esta nueva realidad, que no es nueva realidad, sino enfocarla, digamos, que tiene un enfoque diferente, un enfoque novedoso. Y como decía, todo el tema de la constitucionalización del derecho de familia, aparejando a partir de la reforma constitucional todos esta medida de acción positiva que abarcan ciertos sectores tradicionalmente desprotegidos o minorizados en cuanto a su atención desde el punto de vista del derecho, ¿no? Y obviamente son la mujer, el niño, los ancianos y los discapacitados.
Vidar Campos, bueno, nos hablaba y nos resaltaba eso, lo vuelvo a decir también porque es importante, ¿no? La constitucionalización de los derechos de familia. Todavía hay quienes piensan que los derechos de familia son derechos que surgen simplemente de normas de carácter legal, cuando en realidad el derecho de familia hoy, entre nosotros, creo que tiene pautas fundamentales dadas a nivel constitucional. En algún momento, la doctora Falvo también fue convencional constituyente, a mí se me había ocurrido que debían integrarse los tratados dentro del texto constitucional para no dar la idea de que no tienen una vigencia o un valor constitucional. Y realmente yo creo que todas estas normas pasan a ser las normas primarias que rigen el derecho de familia y que son operativas, no necesitan ser implementadas, simplemente tienen vigencia operativa. Este derecho de familia, bueno, constituye algo que yo calificaría como el que afronta necesidades sustanciales que se van presentando en la vida, pero también, y acá entra un poco el rol de un maestro del derecho procesal como es el doctor Berizonce, tiene que estar acompañado por normas instrumentales. Yo en esto comparto de alguna manera también el pensamiento de Ángel Osorio, cuando decía que en definitiva el derecho procesal era algo que llevaba a la realización de otro derecho y que por eso adquiría un carácter instrumental. Pero fíjense que las normas se interinfluyen tanto que, y esta es una característica, si no me corrige el doctor Berizonce más adelante, del derecho de familia, que imbrica normas procesales y normas sustanciales. Fíjense que hay leyes que forman parte del derecho sustancial y sin embargo se incorporan normas procesales, a diferencia de lo que sucede con otras ramas del derecho. Por ejemplo, el caso de la adopción es paradigmático. De acá quiero rescatar, para no ser demasiado largo realmente en algo que le compete a quienes van a disertar, que seguramente lo van a hacer con mayor riqueza que yo, la defensa del niño y yo no diría precisión, aunque de alguna manera hay que buscarla, de lo que representa el interés superior del niño. Es decir, creo que tenemos que definir de alguna manera ese interés superior del niño, porque algunos pretenden que esto es simplemente algo que se dice y bueno, sí, como algo, como una especie de norte o de posibilidad que no está muy determinada, que hay que analizarlo en cada caso concreto en particular. Y yo creo que hay pautas, obviamente que sí, hay que analizarlo en cada caso concreto y particular, pero creo que tiene un contenido enorme, vigente, plenamente aplicable en cualquier situación que se dé. Es decir, no es una declaración etérea o deletérea, que no se puede encontrar demasiado y que simplemente genere algo así como una expresión de voluntad. Un párrafo, casi diría, final para el tema de la discapacidad. Hay un tema que habrá que tratar, que yo también tengo, será por el paso de los años y que uno se va sintiendo ya cargado, que es el tema de la ancianidad, que me parece que está muy relegado. Está muy relegado. Creo que de todos los grupos que han sido beneficiarios de esta medida de acción positiva, son los más olvidados. Y lo digo porque realmente me apena a veces ver que una sociedad puede ir olvidándose o dejando aquellos que han dejado mucho de su vida, a veces con muchos errores, por supuesto. El ser humano en esto es falible y particularmente lo somos quienes vamos dejando atrás el tiempo porque, bueno, muchas veces hemos sido cómplices o culpables de lo mal que se han realizado las cosas para legarlo a jóvenes que a veces están esperando otro mensaje. Quizá la juventud, a veces, por esa soberbia también que a veces tiene la juventud y por esas culpas que nosotros podemos haber tenido y que ellos nos adjudican muchas veces justiciamente, otras veces no tanto, a veces dejan de lado un poco esa sapiencia y esa importancia que tiene, que es creciente también de alguna manera por una cuestión vital como es la expectativa de vida, que se va alargando, es decir, en este momento se va haciendo mucho más denso el sector de arriba, es decir, lo que era antes una pirámide claramente, ahora ya va adquiriendo otros perfiles y es algo que tenemos que tenerlo en cuenta como realidad. Pero
La otra área que ha recibido algún tipo de tratamiento y que es importante también que lo haga es el área de salud mental, o el área de salud en general, de discapacidad y fundamentalmente la salud mental. Creo que en ambos casos se está avanzando mucho, pero sobre todo en el de la discapacidad, digamos, otro tipo de discapacidad. La discapacidad mental está también un poco relegada, es decir, advierto, y esto es una observación crítica, pero creo que puede ser compartida también por ustedes, teniendo en cuenta sobre todo que los lugares donde en este momento se atiende a las personas con discapacidad mental son en muchos casos una suerte de alfombra donde se esconden situaciones que a veces quieren ser evitadas por la sociedad, donde existe también un despreocuparse por esas personas que han tenido algún tipo de problema de esta naturaleza. Yo siempre pienso y digo que cuando nosotros hablamos de los dementes o de las personas que están por algún motivo privadas o disminuidas en su razón, nos olvidamos de aquello que se decía con tanto gracejo los españoles, que de poetas y de locos y de músicos todos tenemos un poco. De músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Y también desde el punto de vista de la discapacidad, pensemos, no tengo estadísticas precisas, pero sí puedo decirlo más o menos así a vuelo de pájaro, que en cada familia o dentro, digamos, un 20% aproximadamente de la sociedad padece discapacidades. Y también tengamos en cuenta que algunos no nos podemos sustraer la discapacidad, veo muchos que tenemos lentes, ya esto es una discapacidad. Y tenemos seguramente muchas más discapacidades que nosotros a veces no advertimos, y a veces es cuestión de grado simplemente la discapacidad. Entonces también esto es muy importante que lo atendamos, sobre todo para lograr que todos tengan igualdad de oportunidades y para diseñar una sociedad que sea mucho más, yo diría, equitativa en cuanto a mirar, no desde lo que nosotros hablamos muchas veces como normalidad, todo lo que se hace, sino pensarlo desde la integralidad del ser humano, que también abarca personas que padecen discapacidades, o en la cual podemos unirnos. Es decir, la vida normalmente va haciendo que nos vayamos discapacitando, tenemos un grado de crecimiento y un grado de decrecimiento. Así que pienso que este tema de la accesibilidad, que también, bueno, de alguna forma va a entrar en estas jornadas, el que puedan formar familia, el que tengan un trabajo digno, el que puedan concurrir a escuelas acordes con las necesidades que presenten. El tema del transporte, es decir, es esencial para muchas personas discapaces para poder vivir la vida en relativa plenitud. La independencia, es decir, la no dependencia, que es algo que realmente también perjudica muchísimo al ser humano, la seguridad y fundamentalmente que en los lugares públicos, que son para todos, por supuesto también en los privados, pero fundamentalmente en los lugares públicos no existan estas diferencias que quienes padecen discapacidad de alguna manera lo... Hace poco leía la Corte de Apelaciones de Antofagasta, dijo que el síndrome de Down no es privación de la razón, y fíjense qué importante que es admitir una situación de esta naturaleza, porque hay muchos que piensan lo contrario. Yo siempre digo que cuando uno quiere ver una cara de alguien feliz o de un chico feliz, que busque a alguien con síndrome de Down y va a encontrar seguramente una expresión mucho más pacífica y bondadosa que la que va a notar en cualquiera de nosotros. Así que creo que es importante. Otro concepto también, para cerrar, que quiero resaltar, no está Graciela Iglesias, que también es marplatense y que hace una bandera de eso, es el tema de tender hacia la llamada desmanicomialización, que además de ser una palabra difícil, implica una inserción de aquellos que tienen necesidades de ser integrados a la sociedad y de ser, sobre todo, fundamentalmente, objeto de solidaridad por parte de sus familias y de sus semejantes, reintegrarlos a la sociedad de la mejor manera y tratar de aceptarlos con todos sus problemas, pero también con todas sus riquezas. Así que bueno, de ahora en adelante, y yo me callo la boca ya y los dejo a ustedes y fundamentalmente a quienes van a enseñar, que sean los protagonistas de este evento. Muchas gracias en nombre de la Corte.